comencé la lección que tenemos para hoy tiene por título ¿Su fe es objetiva o subjetiva? Esta es una buena pregunta. Cuando comencé yo a conocer la verdad del Señor, me sorprendió cuando escuché una exposición de un hermano sobre este punto. Y al escuchar lo que él explicó, me di cuenta que yo tenía una fe subjetiva y no objetiva. Y fue una cosa bien fuerte para mí. Pero fíjese que lo he hecho todo esto en una lección para que ustedes y todos los que nos oyen, pues, consideren también qué tipo de fe estamos desarrollando. Ahí en Romanos 16 y 17, Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El Evangelio, fíjese usted que es el poder de Dios para salvación. La Biblia enseña que todo el mundo ha pecado y está bajo condenación. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio es la potencia de Dios para hacer justo al hombre pecador. Fíjese, eh, que obedece, hace justo al hombre pecador que obedece de corazón la enseñanza del Evangelio. Y ya habíamos leído este texto, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, no, este no lo habíamos leído, sí. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Fíjese que el Evangelio nos limpia, nos santifica y nos pone en contacto con el Señor, habiendo nosotros estado destituidos de la gloria de Dios. Es el Evangelio, esta potencia de Dios que nos hace justos y nosotros podemos tener comunión con el Señor. El Evangelio, poder de Dios para salvación. Ah, así es que el Evangelio revela el plan de salvación de Dios, que es por la fe. Romanos 3:22, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ese evangelio se predica en todo el mundo para que crea, o sea, para que obedezcan el evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿su fe es objetiva o subjetiva? En, en mis principios, como les contaba delante, en el cristianismo, esta pregunta me desconcertó. Nunca había oído de fe objetiva y de fe subjetiva, pero es muy interesante examinar nuestra fe y saber si está fundada en la objetiva palabra de Dios o solo en nuestros subjetivos sentimientos, porque eso es muy importante considerarlo. Hay dos tipos de fe. La fe objetiva se basa en ordenanzas, en leyes, se basa en la palabra de Dios. Entonces, mi fe está fundada en los preceptos de Dios, en la palabra de Dios. Y la fe subjetiva se basa en sentimientos, en las emociones de la persona. Entonces, usted ve en el mundo religioso, los carismáticos y todos esos grupos de personas que lloran, gritan, y ellos creen que ese es el Espíritu Santo y se sienten muy alborotados y muy emocionados y dicen que ellos tienen una fe profunda en Dios, pero es su fe objetiva. Esta fe está basada en el corazón, en los puros sentimientos.
Y fíjese que estamos en un tiempo que todo se conduce por lo emotivo. Las emociones son las que ponen antes de la objetividad. Y estamos en un mundo muy, muy sumergido en esto de lo emotivo y no de lo objetivo. El emocionalismo es algo que prima en nuestra sociedad. Muchos confían en sus sentimientos en asuntos de fe y no confían en la palabra de Dios. Entonces, si usted le pregunta a alguna de las personas practican o tienen la fe subjetiva, ellos van a decirle que esos son salvos porque ellos lo sienten. Yo lo siento en mi corazón, me dice la gente. Yo siento ese poder, ese fuego interno que me dice que yo soy salvo. Pero esto es muy subjetivo. Un día va a amanecer de mal ánimo y se va a sentir perdido y muy confundido. La fe objetiva no se basa en los sentimientos, sino que se basa en la revelada palabra de Dios, en las ordenanzas de Dios. Por eso es una fe sólida, independiente de cómo yo me sienta. Me puedo sentir alegre o triste, pero mi fe objetiva sigue siendo la misma, porque no está basada en mis sentimientos, sino en la palabra de Dios. En cambio, la fe subjetiva está basada en los sentimientos, y es lo que vamos a ver hoy. La fe objetiva, la fe que premia a Dios, es la que está basada en su palabra. El texto de Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea a Dios, no, el que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es el premiador, el galardonador de los que le buscan. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Lo decía Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder salvador del Señor, el poder salvador de Dios es el Evangelio. Y el Evangelio es una doctrina, son buenas noticias, es una enseñanza. La fe subjetiva. La fe subjetiva se basa en los sentimientos de la persona, del sujeto, por eso es subjetiva. Se trata de la persona que hace juicios de valor dejándose llevar por los sentimientos. Entonces, ellos experimentan sentimientos y expresiones y la mayoría de la gente tiene esta fe subjetiva. Entonces van a los cultos, lloran, gritan, se emocionan profundamente y ellos dicen que están llenos de Dios, llenos del Espíritu y basan su fe en esas emociones. La fe subjetiva tiene su origen en la propia mente de las personas. Se someten a lo que ellos sienten o experimentan, por eso siempre necesitan sentir poder, necesitan emocionarse. Si la reunión no los emociona a un grado más alto, ellos se sienten decepcionados. La base de muchas personas no es la Biblia, sino los sentimientos, los deseos e impulsos de sus propios corazones. Tienen confianza únicamente en sus propias experiencias. Dicen que están salvos porque lo sienten en su corazón. Las cosas que sienten se las atribuyen al Espíritu Santo cuando solo son experiencias dictadas por sus propias emociones. No les gusta hablar de textos bíblicos bien estudiados o analizados, sino de sus experiencias emocionales. De esta manera, muchísimas personas se engañan a sí mismos y cierran sus corazones a las instrucciones del Evangelio. La fe que salva es la que viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Entonces, a diferencia de la fe subjetiva, la fe objetiva está basada en las promesas de Dios.
fe objetiva. Se dice fe objetiva porque no tiene su origen en el individuo, el sujeto, sino en cierto objeto. Y en este caso, el objeto es el Evangelio, la palabra de Dios. Ella es el objeto de nuestra fe, como leíamos. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Santiago 1:21, fíjese, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí la palabra es sembrada. La palabra tiene que ser oída, meditadas y entendidas. Esta palabra salva el alma. Es necesario creer y obedecer el Evangelio para ser salvo. Aquí el objeto que da como resultado la salvación es el Evangelio. En la fe subjetiva, la gente está basándose en sus sentimientos y emociones. La fe objetiva me lleva a mí a obedecer la revelada palabra de Dios. Entonces, el objeto que da el resultado de la salvación es la palabra, es el evangelio. Ahora, ¿por qué es importante estudiar este tema? La fe objetiva tiene que ver con la salvación, el perdón de pecados. El Nuevo Testamento revela una fe, una religión, una salvación no basada en pensamientos, ni en experiencias, ni en sentimientos humanos, sino en el Salvador Cristo Jesús. 1 Corintios 15, del 1 al 3 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Fíjese que este es el fundamento del Evangelio, esta revelación, esta verdad. El Evangelio que os he predicado. Pablo le dice que los hermanos lo habían recibido y perseveraban. Ahora, si se retenía la palabra predicada, iban a ser salvos, si no, iban a creer en vano. Pablo indica que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Pablo sigue explicando que solamente por medio de la revelación de Dios se recibe el conocimiento de las cosas de Dios. El Evangelio abre la puerta del camino de salvación, es la llave que abre la puerta para entrar a la salvación. Por eso decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romano 1:16. Entonces, hoy vivimos en un tiempo cuando todos quieren una religión subjetiva, basada en las emociones y no en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Las religiones orientales, tales como el budismo y el hinduismo, tienen influencia en muchas personas hoy. Estas religiones enseñan que la verdad viene del interior de la persona, que tienen que buscar dentro de sí mismo. Es una verdad. Entonces la gente entra en esa meditación que es muy popular hoy. En la religión subjetiva, usted inventa su propia verdad. Pero el hombre nunca va a hallar riquezas espirituales dentro de su propio ser, dentro de sus propios pensamientos, porque el hombre no puede originar tales tesoros. Nunca va a encontrar la paz que necesita, la paz que le tranquilice en su propio corazón. No es así.
El hombre pecador está perdido, necesita el perdón de Dios. Fíjese, a muchos se le olvida este detalle. Los que buscan la religión subjetiva no concuerdan con este tema central de la Biblia. El hombre está separado de Dios y por eso las angustias del alma, por eso la soledad que siente y esa angustia interna que le agota. Solo Cristo puede solucionarla. El hombre ha pecado y por eso no puede estar en la presencia de Dios. Aunque lleve una vida moral recta, siguiendo cierto, o sea, sí, sigue siendo un pecador, destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23, aunque lleve una vida moral buena. El pecado es una realidad que separa al hombre de Dios. Antes la corte celestial, todos han pecado y están perdidos. El veredicto universal, sin excepción, es culpable. El que muere en estas condiciones le espera solamente la ruina eterna, el sufrimiento para siempre en el infierno. Pero Cristo hizo algo para nosotros para evitar esta condenación. Él vino al mundo para ser nuestra propiciación. Vino al mundo para morir en nuestro lugar, como nuestro sustituto, para cubrir nuestros pecados. Ese es el significado de la palabra propiciación, como lo proclama Juan en su carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación es el nombre dado a la cubierta del arca del pacto, que era rociada cada año en el día de la expiación para cubrir los pecados del pueblo. Cristo murió para cubrir o lavar nuestros pecados, para redimirnos o rescatarnos de la condenación. Se le dice a Pablo, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Jesús vino a rescatarnos. Por medio de la muerte de Cristo, Dios nos puede perdonar. Dios justifica al pecador proclamándole inocente en lugar de culpable. Es la proclamación que Pablo la proclamó a gran voz, diciendo ahí en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, inocente en lugar de culpable. La palabra justificación es un término legal. Somos perdonados. El hombre pecador está necesitado del perdón de Dios. Romanos 4, 7 y 8 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa pecado. Esta es la verdadera bienaventuranza, la dicha que llena el corazón con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7, produciendo gozo profundo y duradero. Por eso se requiere la obediencia a la revelación de Dios, a la palabra de Dios. Dice Pablo, yo sé a quién he creído, ahí en 2 Timoteo 1:12. Los que no encuentran a Cristo en la obediencia a la palabra de Dios nunca tendrán la paz verdadera que promete dar Jesús. Mi paso doy
que mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo la doy, esa paz verdadera. Entonces la gente quiere buscar en muchas cosas, inclusive en la religión subjetiva, tener paz profunda en su corazón. Fe objetiva o subjetiva. La religión objetiva, la fe objetiva, tiene que ver con la salvación, con el perdón de pecado. La fe objetiva es para salvar y alimentar el espíritu. Tiene instrucciones para salvar el alma de la perdición eterna. La fe objetiva trae instrucción para salvar el alma. Por lo cual, dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, la fe objetiva es la que se basa en las promesas de Dios escritas en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Entonces mi fe no está basada en mis sentimientos, sino que en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, la fe objetiva o fe subjetiva, fíjese que el propósito de la religión subjetiva es satisfacer la carne, entretener, emocionar. Muchos en las reuniones de sus iglesias se emocionan, lloran, atribuyen estas emociones al Espíritu Santo. No quieren nada de instrucción ni de estudio de la palabra de Dios. Nos recuerda a los israelitas del tiempo de Isaías. Mire lo que le decían a los videntes. Dice Isaías 30 del 9 al 10, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Y la gente que sigue o practica la fe subjetiva quiere emociones, cada vez cuentan testimonios más asombrosos y más impresionantes, y la gente se conmueve, llora, se emociona. Pero fíjese que esta es una religión para entretener, para satisfacer la carne. Los que buscan la religión subjetiva no hacen caso a la sana doctrina. Observe bien que en la religión subjetiva la doctrina no recibe mucha atención, se hace a un lado, es secundaria. Ellos cantan, saltan, gritan, lloran, y luego por ahí se para un hombre y habla de algunos dos o tres textos que ni siquiera los enseña, sino que solo lo lee. Lo importante es lo que según ellos el Espíritu obra en el corazón. Toda la atención se enfoca en el llamado bautismo en el Espíritu Santo, en hablar en lenguas, en contar experiencias y en dar testimonio. Hablan de un encuentro personal con Jesús, pero es pura emoción, pura imaginación humana. Lo importante para ello es lo que ellos mismos sienten en sus corazones y están eufóricos y están emocionados. La gracia de Dios no es algo que se infunda misteriosamente en el hombre. Dice Pablo a Tito que la gracia de Dios que trae salvación nos instruye, nos enseña. Tito capítulo 2 11 al 14, pero fíjese este texto. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjese, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, todo está basado en la enseñanza. Los que hablan de la gracia sin dedicarse diligentemente a la instrucción de la palabra de Dios no han comprendido lo que significa la palabra gracia. El Evangelio es la palabra de su gracia, según Hechos 20:32, donde Pablo, al despedirse de los hermanos de Éfeso, dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra tenía poder para sobreedificaros.
dice Pablo, y daros herencia con todos los santificados. Entonces, el Evangelio es la palabra de su gracia y precisamente en esta instrucción obedecida se halla la bienaventuranza de Dios. Pero recuerde, siempre que la persona que en verdad está bajo la dirección del Espíritu Santo respeta las instrucciones del Espíritu Santo en la Biblia, la actitud de aquellos que ofrecen a Dios el culto de su propia preferencia es actitud de rebeldía. La ley de Dios es revelada en la Sagrada Escritura. Es imposible conocer la ley de Dios si no la estudiamos. Ahí no, dice Pablo que toda la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar. Fíjese que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para ser instruido enseñando. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la instrucción que nos dejará preparado para servir al Señor correctamente. Si ofrecemos a Dios un culto que nos gusta a nosotros, en lugar de ofrecerle lo que Él pide, le adoramos en vano. Jesús había dicho y le dijo a los judíos, ahí en el 15:9 de Mateo, este pueblo de labios me honra, porque ellos no querían hacer la voluntad de Dios, sino que la suya propia. Dice el texto, el 15:9 de Mateo, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, concluyendo, la gente puede asistir a alguna reunión religiosa y puede emocionarse mucho y hasta sentirse extático, cantando, gritando y diciendo, gloria a Dios. Pero Dios no acepta a los que no hacen su voluntad. Dar servicio es otro caso de decir Señor, Señor. Recuerda que Jesús dijo, no, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto de juntarse la gente y gritar y llorar y emocionarse profundamente, no quiere decir que están sirviendo a Dios, sino que diciendo Señor, Señor, si no ponen atención a las instrucciones que el Señor da. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. Lucas 6:46. A los que así hacen, Jesús les dirá, no os conozco, apartaos de mí. Recuerda que les dijo, no todo el que decía Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y él les dirá, no te conozco de donde seas. Para agradar a Dios y adorarle correctamente, debemos seguir sus instrucciones dadas en su palabra. Los cristianos del primer siglo se reunían perseverando en la doctrina de los apóstoles, fíjese, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las emociones, en las oraciones. ¿Qué fe tenemos nosotros? ¿Qué fe tiene usted? Mi fe debe ser una fe objetiva, que está basada en la palabra de Dios. Eso es lo que nos dará la confianza y la seguridad. Lamentablemente, mucha gente tiene fe subjetiva, que está basada en sus sentimientos y no en la bendita palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermano, y muchas gracias por su buena